bendecimos hasta la comunidad de su hogar. Les saludamos desde esta plataforma de Avivamiento Global y hoy queremos compartir un tema muy importante hablando siempre de los principios, y hoy vamos a hablar de principios que se establecen en una familia sacerdotal para aquellos que están dirigiendo un ministerio o están enfocados en provocar cambios en la atmósfera espiritual de una ciudad, de una nación, inclusive de su propia casa. Y quiero basarme en lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Y dice la Escritura en este precioso libro de instrucción espiritual, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es importante entender, amados, que es necesario la corrección dentro de una familia, establecer parámetros y principios bíblicos sobre valores, sobre virtudes, sobre los frutos que debemos de dar como hijos de Dios. Y es que hablando de lo que la Escritura enseña, estos principios sacerdotales son importantes porque todo tiene que ver con la conducta de quienes gobernamos un hogar, gobernamos una iglesia, e inclusive se gobierna una nación. Basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, dice claramente que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo de reunión. Y esta actitud fue conocida en toda la nación. ¿Y cuál fue el problema? A causa de esto se perdió la autoridad espiritual, y la falta de corrección para sus hijos trajo la profanación del templo, se corrompió la iglesia y como consecuencia llegó la muerte a sus hijos. El arca fue capturada, dice la palabra. Israel entró en una derrota total y su linaje fue cortado. En pocas palabras, aquellos hombres que permiten la corrupción moral y espiritual dentro de su propio gobierno, dentro de su propia casa, también tienden a manifestar, ¿verdad?, una actitud de castigo, porque nosotros debemos dar testimonio como hijos de Dios de buenas obras en Cristo Jesús. Notamos también, amados, que otro claro ejemplo acerca de la pérdida del gobierno de una familia o de un reino se ve reflejada en la vida de David y su casa. Dice la palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 18, que entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Cuál es el problema cuando nosotros estamos descuidando nuestra asignación en el reino? Que Satanás se aprovecha de ese tiempo, y esa fue una ocasión para que el rey David también pecara delante de Dios, y esto tuviera como consecuencia un problema grave de familia. David peca con Betsabé como un problema, ¿verdad? Entendemos, no corrige el desorden de su casa, y el resultado en la familia es que Amón viola a Tamar, Absalón mata a Amón y Absalón se rebela contra David. Como consecuencia hay una división familiar, una crisis de gobierno y un dolor personal profundo. David está lleno de culpa y como principio, ¿verdad?, un pecado no tratado en el corazón se multiplica en la familia. La palabra dice que la maldición sigue hasta la tercera y cuarta generación. Ahora miremos esta situación desde la perspectiva de una nación. Sociedades con una crisis moral y espiritual, bajo la degradación y degeneración, ¿verdad?, del orden divino, tienden a estar bajo el juicio de Dios. Miramos las ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo, hablando en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces entendemos la condición de Sodoma y Gomorra. Había caído en una degradación moral terrible, a tal punto que el clamor había llegado hasta la presencia de Dios. Cuando una nación se corrompe y se aparta de la justicia divina, del orden, de la palabra de Dios y de sus principios, entonces es normal el pecado, también la injusticia social y la corrupción moral total. Ezequiel 16:49 dice que el orgullo, el ocio, la indiferencia, ¿verdad?, es grave delante de Dios. Y esas consecuencias trajeron un juicio directo de Dios, una destrucción total de una nación que había caído en la corrupción y la esclavitud del pecado. Podemos aplicar un principio, ¿verdad?, que cuando la sociedad pierde la justicia, pierde su derecho a permanecer bajo la protección de Dios. Notemos un ejemplo claro en el libro de Jueces, donde dice la palabra en el capítulo 21, versículo 25. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces tenemos ejemplos claros de que cuando no hay un verdadero liderazgo en una nación, en una familia, en una sociedad, lo que tiende es a haber corrupción, tanto moral y espiritual. Y una nación bajo ese tipo de conducta cae bajo el juicio divino. ¿Cuál fue el problema? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había autoridad espiritual firme, cada quien definía su verdad, y las consecuencias: había un caos social, una opresión constante y ciclos de esclavitud. ¿Por qué las naciones entran en este tipo de conflictos? Porque realmente no hay referentes, no hay líderes que vivan bajo los principios divinos establecidos por Dios en su palabra. Y aunque Dios quiere bendecir a las naciones en las cuales nosotros vivimos, la palabra dice que bienaventurada aquella nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Y esa nación que no se ha apartado de esos principios, empezando por el núcleo de la familia. Hemos hablado de tres esferas: la familia, del aspecto y fundamento de sus principios, la iglesia como referente y administradora del Espíritu Santo, y el gobierno como una nación que protege la vida de una sociedad sana que está acorde a los mandamientos establecidos por Dios en su palabra. Hagamos énfasis en este punto tan importante. Como un principio, una sociedad sin verdad absoluta entra en caos cíclico. Podemos decir que se repiten los ciclos consecuentemente cada tiempo. Israel enfrentó ese ciclo por mucho tiempo al volverse a la esclavitud y al pecado. Y la iglesia en general hoy también ha perdido el testimonio bíblico debido a su mal proceder en cuanto a los pilares de la fe. Ahora miremos estos ciclos repetirse en el tiempo. Miremos el ejemplo de Saúl. Saúl, debido a su desobediencia, perdió realmente la dirección de Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 13, versículo 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se halla guerrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada ni lanza. O sea, cuando nosotros descuidamos las naciones como líderes, entonces el enemigo nos sitia, porque hemos caído en el caos, hemos perdido la dirección de Dios, y eso es lo que el enemigo hace para aprovecharse. Cuando no hay un hombre que realmente hable una palabra justa y recta, entonces la nación misma está en peligro de sus enemigos. Hay otro ejemplo claro, amados hermanos, acerca de este principio, cuando los gobiernos no juzgan equitativamente ni están alineados con los principios del reino de Dios. Y otro caso lo vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, hablando del ejemplo de Acab y Jezabel. Dice la palabra en este capítulo que en el versículo 2 dice: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo borraré la posterioridad de Basá y la posterioridad de tu casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que tendemos a caer en el juicio de Dios. No importa el lugar donde tú te encuentres o la autoridad que estés ejerciendo, el problema no es con el hombre, el problema es con Dios.
Y la palabra dice que hay que tener temor a Dios, porque el temor a Dios es la sabiduría y la inteligencia es apartarse del mal. Pero cuando un gobierno sacerdotal, familiar o gubernamental está desalineado de Dios, lo que viene son problemas. Hay una idolatría institucional, hay manipulación del poder, hay injusticia y caos social, y la consecuencia es un juicio profético, ¿verdad? Viene la muerte violenta de aquellos personajes que estén trabajando en contra de la voluntad de Dios, y también viene destrucción para su casa. Hay tiempos donde podemos corregir y arrepentirnos, volvernos a Dios, como lo hizo Nínive ante la voz profética de Dios a través del profeta Jonás, de arrepentimiento. Yo creo que cuando una nación se arrepiente, alcanza la misericordia y la benevolencia de nuestro Dios. Así que un principio también aplicable es que cuando el gobierno institucionaliza, ¿verdad?, el pecado, acelera un juicio. Cuando los pecados se promueven en una nación, entonces el juicio no tarda. Yo les digo, amados, ¿verdad?, que hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido en muchos lugares, ¿verdad? Y esos juicios han caído por no vivir una vida recta, consecuente a estos valores y principios del reino. Y para terminar, amados, miremos el caso que se repite en todos estos patrones, ¿verdad? La familia, la iglesia, el gobierno en general. Se descuida el corazón, porque dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Se pierde el orden de la familia, o sea, ya no tenemos control de toda la familia. Se corrompe la sociedad. Miramos que el fruto de lo que estamos sembrando pues es consecuente con lo que estamos viendo, y llega la consecuencia, llega el juicio y la crisis y la caída. Yo creo que nadie quiere ver la caída. Dios quiere que seamos restaurados, pero tenemos que arrepentirnos y ver esos ejemplos bíblicos que hemos notado en la familia, en la iglesia y en los gobiernos. El contraste con el orden correcto, ¿verdad? José en Egipto, un corazón fiel en secreto, la integridad puesta a prueba, la sabiduría, ¿verdad?, bien administrada. Y el resultado es la bendición de su familia, preserva las naciones y gobierna con justicia. Yo creo que es un tiempo donde lo que no corregimos en la casa se va a manifestar en la nación, ¿verdad? El pecado tolerado en privado se convierte en una crisis pública. Entonces, amados, es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, ¿verdad? Dice la palabra: si se humillare mi pueblo y buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y estarán atentos los oídos a la voz y al clamor del pueblo. Yo creo que es tiempo de que pensemos bien lo que estamos haciendo como nación, como familia, como iglesia, y nos volvamos a Dios, ¿verdad?, ahora que estamos a tiempo. Así que Dios les bendiga. Oramos por todas las naciones, que Dios traiga paz, traiga su favor, y que ponga en nosotros un espíritu de temor en este tiempo tan difícil, ¿verdad?, que están sufriendo nuestras naciones. Bendiciones.